Listo, ya. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta reunión. Vamos a dar inicio ya que tenemos bastantes personas conectadas. Me presento, soy Camilo Flores, el gerente de la compañía, y me acompaña Yasmín Ospina, que es la socia de NIFI Transformación, que es la persona que será encargada de darles la charla el día de hoy. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Este es un programa que hemos hecho todos los años y pensamos seguirlo haciendo este año, donde le damos a todos nuestros clientes e interesados charlas de interés común. El día de hoy es de reporte de sostenibilidad, una nueva obligación, pues que ya verán en detalle todo lo que implica. Y la idea es tener un par de charlas más este año, ya se las comunicaremos oportunamente, bien sea a través del correo de circular directores de lo que les enviamos todos los meses, o a través de los mismos directores o de los contactos pues, de la compañía. Antes de entrar en materia, tenemos un anuncio que les queremos contar a todos. Aquí en Contablera al Interior estamos trabajando en este momento en un software de administración de patrimonio que les queremos contar. Vamos a salir en vivo en unas 2 semanas y es un aplicativo que les permite a ustedes varias funcionalidades, pues a los que lo adquirieran. Para el tema de manejo de beneficiarios finales, pues de los accionistas, del registro de RUB ante la DIAN. Permite también gestionar dividendos y gestionar utilidades. Esto ha sido pues cada vez más un dolor de cabeza con las últimas reformas tributarias. El tema de la retención trasladable, por ejemplo, su administración, eso es un dolor de cabeza pues para mucha gente. Los cálculos son difíciles y vemos que esa normativa llegó para quedarse porque le ha permitido pues un recaudo adicional al gobierno que antes o se difería mucho tiempo pues a muy largo plazo o en última ni siquiera se recaudaba. Entonces, esta normativa o este software permite la administración de estas 3 cosas: optimizar el tema de utilidades grabadas y no grabadas, permitiendo compensar excesos, manejar el tema de beneficiarios finales de una forma muy eficiente y, como les decía, el tema de calcular retenciones en la fuente sobre dividendos y administrarlas y generar los certificados para los accionistas. Eso es básicamente la abrebocas que les queríamos contar antes de entrar en materia. Por el chat vamos a enviar un link para las personas que estén interesadas para hacer un preregistro, y una vez salgamos en vivo les mandamos o les daremos pues acceso a una prueba gratuita para que lo prueben y esto. Y también con las memorias enviaremos ese mismo link para los que estén interesados poderlos contactar en 2 semanitas que salgamos oficialmente. Bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra a Yasmín Ospina, nuestra socia de NIFI Transformación, para que los acompañe en esta charla. Bueno, muy bienvenidos nuevamente pues a estos espacios que hemos venido promoviendo ya hace algún tiempo para nuestros clientes, y pues muchas veces pues estas convocatorias también son abiertas pues para quien quiera escuchar de estos temas. Nuestro, digamos, foco en estas charlas básicamente son temas de alto interés y en muchos casos novedosos, o sea, todo lo que salga como nuevo. Este tema lo hemos considerado de alto interés y vamos pues a ocuparnos un poco de cuál es la evolución que tiene, cómo está en este momento y qué se espera hacia adelante. Entonces vamos a hablar pues para muchos por primera vez de un reporte de sostenibilidad, y pues a otros que ya de pronto hayan tenido la experiencia, pues de pronto alinearnos un poco de qué está haciendo Colombia frente a este tema. Entonces vamos a hablar un poco sobre este tópico. Bueno, vamos a hablar del reporte de sostenibilidad desde lo que ha propuesto la Superintendencia de Sociedades para todos sus vigilados, controlados y pues para todas las empresas que están bajo el control de esta entidad.
vamos a hablar sobre las normas de divulgación de sostenibilidad emitidas por el IASB, que es el mismo organismo que emite las normas internacionales de contabilidad o de información financiera. Entonces vamos a acercarnos, que prácticamente estamos hablando de lo mismo, y vamos a tratar de aproximarnos a algunos ejemplos, ¿sí? De qué se trata, qué nos va a implicar a las empresas adoptar estos reportes de sostenibilidad. Bueno, vamos a empezar primero por la Superintendencia de Sociedades. Básicamente, pues esto tiene mucha tela para cortar realmente. ¿De dónde podemos hablar de esto? Pues de la historia, de por qué un reporte de sostenibilidad, pero vamos a aprovechar digamos, lo que ha hecho la Superintendencia de Sociedades recientemente, en noviembre del año pasado. Vamos a pasar por ahí y nos vamos a ir empatando con esto que significa a nivel mundial, y obviamente pues le vamos a poner como un poco el foco a Colombia y qué le va a pasar a las empresas en Colombia sobre este tema. Entonces, la Superintendencia de Sociedades recién emitió una circular, que es esa que ustedes están viendo ahí en pantalla, la circular 100-010, emitida el 21 de noviembre, y esa circular, ¿qué hizo? Adicionó un capítulo 15 a la circular básica jurídica 100-08 del 12 de julio del 2022, y ese capítulo 15 se llama así, se llama Recomendaciones Administrativas sobre la presentación del reporte de que entra en vigencia a partir de su fecha de publicación, que fue el 21 de noviembre del 2023. Sin entrar, pues, digamos, como en mucho detalle, la Superintendencia de Sociedades tiene unas facultades que han sido delegadas por ley. Entonces, la Superintendencia, pues, como uno de esos órganos de control del Estado, para las compañías, pues hay diferentes superintendencias. La de sociedades, pues digamos que es la que abarca un gran número de empresas en Colombia. Está la superintendencia financiera, está la superintendencia de salud. Todas estas entidades tienen unas facultades. Dentro de estas facultades está emitir este tipo de circulares que tienen la circular básica jurídica, hay una que se llama la circular básica contable, y en esta la superintendencia lo que hace es dar unas directrices hacia sus vigilados, sus controlados, sus inspeccionados, sobre varios temas. Entonces, estas circulares tienen, digamos, dentro de todo el ordenamiento regulatorio en Colombia, son obligatorias, pues para hablarlo en términos como legales, ¿cierto? Es decir, cuando estas entidades, las superintendencias, emiten este tipo de circulares, pues lo que produce, el efecto que producen es que pues a quienes les aplica lo deben hacer, ¿cierto? Deben cumplir legalmente con lo que esta entidad les está solicitando o está normalizando, o está estandarizando, etcétera. No cumplir con estas disposiciones que emite la superintendencia, pues implica que estas entidades tienen también la facultad de sancionar, ¿cierto? Entonces, desde esa óptica debemos asumir, digamos, todo este tipo de pronunciamientos que emite la Superintendencia de Sociedades. Entonces, en esta oportunidad se hizo una adición al capítulo 15 de la circular, para poder introducir este tema de la sostenibilidad, que es del que vamos a hablar a continuación. Bueno, entonces, ¿qué dice? ¿Qué motivación tiene la circular? Dice que la Superintendencia de Sociedades imparte recomendaciones, y este tema de las recomendaciones, esta palabra es bien importante en el contexto actual, en lo que la Superintendencia de Sociedades quiere, o cuál es el estado actual, y qué es lo que quiere la superintendencia con esta circular, y qué va a pasar hacia futuro. Entonces, por ahora estamos hablando de recomendaciones, con la finalidad de que sus supervisados incorporen estándares internacionales de reporte en el marco de la sostenibilidad. Entonces, aquí van a ver que vamos a hablar
de cuál es el avance de Colombia, cómo Colombia empieza a través de la Superintendencia de Sociedades a invitar a las compañías, una invitación pues un poco entre comillas, lo vamos a desagregar más adelante, empieza a meter este tema, ¿sí? Y la Superintendencia de Sociedades ya empieza a hablar de que para poder cumplir o acoger estas recomendaciones, porque ya van a ver que el lenguaje termina siendo que uno se debate entre lo que es obligatorio, entre el deber y la situación actual que es como de recomendación, entonces la obligación o no de este reporte. Entonces, la superintendencia habla de que para poder atender estas recomendaciones en términos, digamos, más concretos, para poder elaborar el reporte de sostenibilidad, pues la superintendencia dice, utilicemos estándares internacionales del reporte. Entonces vamos a hablar de cuáles son esos estándares internacionales y nos vamos a aproximar hacia, digamos, uno que creemos que va a ser obligatorio, no por creerlo, por hacer una cábala, sino que eso es lo que seguramente va a pasar, lo que más probablemente va a pasar. Y es que el IASBI ya ha emitido unos estándares de informe o reporte de sostenibilidad y Colombia, pues como adoptó las NIF y como viene este tema que viene del mismo organismo internacional, entonces muy probablemente ese va a ser el estándar que Colombia va a acoger en la normatividad y entonces de esa manera se va a volver obligatorio para las compañías a través de esa normatividad que se va a adoptar en Colombia para generar este reporte. Entonces, hoy tenemos un adelanto con la Superintendencia de Sociedades, por ahora, según lo menciona la misma entidad, no obligatorio, pero ya tenemos unos estándares que están vigentes en el mundo y que probablemente Colombia sí va a adoptar mediante decreto a través, pues no de la superintendencia, sino a través de la forma en la que Colombia se adoptan las normas de contabilidad. Bueno, aquí les dejamos el link para descargar la circular en donde pues están todos los detalles de esas recomendaciones que trae la Superintendencia de Sociedades. Empecemos por lo que la superintendencia define como un reporte de sostenibilidad, ¿cierto? Para que nos vamos enterando esto qué es. Entonces, hay muchas definiciones de reporte de sostenibilidad, hay muchas definiciones, cada vez que uno consulta pues un estándar particular, pues ahí se trae una definición. La superintendencia dice que un reporte de sostenibilidad se refiere al informe a través del cual una entidad empresarial presenta anualmente el resultado de su desempeño, esto nos suena a informe de gestión, el cual le debería permitir identificar, prevenir, controlar y mitigar los impactos en las áreas de ambiental, social, gobernanza, económica y financiera. Entonces, ya la superintendencia a través de esta definición está diciendo, está introduciendo que debe contener el reporte de sostenibilidad y comúnmente pues llamado también informe de sostenibilidad, ¿cierto? Es la misma cosa. Entonces, el reporte de sostenibilidad es aquel en el cual una entidad va a hablar de todo esto, va a hablar de cómo identifica, cómo previene, cómo controla, cómo mitiga los impactos ambientales, sociales, de gobernanza, que es todo el gobierno corporativo, es una palabra pues que ya estos estándares internacionales nos van trayendo unas palabras como distintas a lo que nosotros normalmente conjugamos. Entonces, gobernanza es todo el gobierno corporativo, desde la presidencia, la junta directiva, la gerencia, los comités, bueno, cómo está estructurada una compañía, que es la palabra, digamos, un poco más novedosa, también en el ámbito o en el área económica y financiera, sin que las mencionadas áreas sean de interpretación taxativa, haciendo uso de un estándar internacional en relación con el concepto de sostenibilidad. Estamos resaltando un estándar internacional porque precisamente para poder, digamos, elaborar este informe, pues la superintendencia dice, bueno, como en el mundo hay tantos estándares, pues entonces las recomendaciones que le estamos haciendo a las empresas es que elijan uno de esos estándares, ¿cierto? Para poder, digamos, cumplir con este requerimiento.
mientras que durante la charla yo voy diciendo cumplir, obligatorio, nueva obligación, y lo que quiero es que se entienda en el contexto de que hoy no es obligatorio ni sancionable no hacer el reporte de sostenibilidad, no elaborarlo, o ir ahí a medio avanzando con el reporte de sostenibilidad, y si una entidad dice, mire, yo no he hecho nada, no la van a sancionar. Entonces, eso es importante, lo acaba de aclarar la Superintendencia de Sociedades, porque cuando salió la circular, si bien ella hablaba de que es una recomendación, pues siempre nos quedó la duda, lo vamos a ver a continuación, porque ahí hay unos debes, hay unos verbos rectores, hay unos verbos, y como estamos acostumbrados de que las circulares de la Superintendencia de Sociedades tienen un carácter, digamos, vinculante, obligatorio, que hay que cumplir, y estamos un poco menos acostumbrados a que estas circulares se utilizan para temas pedagógicos o de recomendaciones, entonces sí había una confusión, pero la Superintendencia ha dicho, miren, la etapa en la que estamos es de no obligatoriedad, no obligatoriedad. Estamos dando una apuesta a entregar unas recomendaciones, pero la Superintendencia de Sociedades va a monitorear. Enseguida les cuento lo que ellos han expresado. Bueno, para que estos reportes de sostenibilidad, para que estos informes de sostenibilidad, esto tiene pues toda su historia. Entonces, con esto, pues los gobiernos, las empresas, los inversores, digamos cualquier tipo de interesado, pues en estos informes que quieren ver cómo las empresas han gestionado los impactos en todo lo que tiene que ver con emisión de gases de efecto invernadero, los impactos en la biodiversidad, el uso de materiales, recursos y la sostenibilidad en la cadena de suministro, de producción en general. Y estos reportes terminan siendo pues como la fuente sobre la cual los inversores, los mismos gobiernos, la misma comunidad en general y unos grupos específicos de interés, pues se dan cuenta de cómo una compañía viene gestionando todo este tema. Básicamente, todos los estándares atienden como diferentes áreas de todo este tema de sostenibilidad. Entonces, unos hacen énfasis en unos temas, otros hacen énfasis en otros. Entonces, las compañías muchas veces se ven abocadas, pues, como por cuál estándar me voy, ¿cierto? Por cuál estándar me voy. Pero básicamente estos reportes son donde las compañías hacen pues su declaración y manifiestan públicamente cómo están atendiendo todos estos temas, ¿cierto? Hay un acercamiento, estas normas o estos estándares internacionales pues vienen también evolucionando, y hoy se habla, en estos estándares se habla también de los riesgos y oportunidades pues que ofrece todo este tema ambiental, social, etc. Bueno, vamos a hablar de qué implica lo que la Superintendencia de Sociedades dice. Bueno, mire, yo estoy dando unas recomendaciones mediante esta circular, mediante la adición al capítulo 15 de la circular básica jurídica, le estoy dando unas recomendaciones a las empresas para que, bueno, arranquemos con este tema del reporte de sostenibilidad. Entonces le está diciendo ahí, apliquen un estándar, uno. Entonces, si nos vamos a mirar cuál estándar, o sea, si las compañías van a empezar a trabajar, van a empezar a aplicar estas recomendaciones de la Superintendencia de Sociedades, y enseguida vamos a ver que hay un ámbito de aplicación, hay un grupo de empresas a los que ya uno empieza a decir, bueno, ya esto no suena a tan recomendación, sino que ya hay un grupo de empresas que la Superintendencia empezó a filtrar para hacerle seguimiento, ¿cierto? Para hacerle seguimiento. Entonces, un estándar internacional. Actualmente, pues hay más de 600 estándares de reportes o de informes de sostenibilidad, iniciativas industriales, marcos, directrices en todo el mundo. Entonces, en esta gran variedad, pues la pregunta de todas las empresas que van a empezar a incursionar en este tema es, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Cuál vamos a utilizar? Esta multiplicidad, pues, ¿qué ha hecho? La realidad es que ha hecho que elaborar el reporte de sostenibilidad sea un proceso complejo, repetitivo y que requiera de mucha información que está dispersa. Entonces, si vamos a medir los efectos de invernadero, de gases de efecto invernadero, entonces, ¿cómo mido eso? Entonces, las compañías pues van a escoger el estándar
que mejor desarrolla ese tema. Pero entonces mi actividad es una actividad en donde yo produzco alimentos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el mejor estándar con el cual una compañía puede demostrar que está haciendo su proceso productivo, su proceso digamos, de producción de alimentos, cumpliendo con unos estándares para que los consumidores sepan que está protegiendo el medio ambiente? Bueno, todos estos temas. Entonces, ¿cuál estándar utilizo? Entonces, hay unos estándares que se enfocan mucho en toda esa cadena, digamos, de producción de alimentos. Entonces, esta compañía, pues probablemente va a requerir o se va a ver, digamos, forzada o orientada a utilizar un estándar pues, que le ayude a satisfacer como esas necesidades de información. Entonces, las empresas van a seleccionar un estándar con base en el sector al que pertenecen, pues también a los interesados, y en algunos países, pues las exigencias son de entes reguladores y de inversiones. En Colombia hay muchas compañías que presentan reportes de sostenibilidad, y aunque el gobierno colombiano pues no les dice, mire, es obligatorio pues estar cotizando en la bolsa de valores, sí, para que inversionistas puedan, digamos, conocer y tomar una decisión de inversión, pues le exigen a estas empresas, venga, yo donde me doy cuenta o cómo veo usted cómo está con estos temas de sostenibilidad. Entonces, todas estas compañías lo que tienen que hacer es preparar estos informes y definitivamente escoger un estándar. Toda esta complejidad, pues ha hecho que las empresas, que los organismos, digamos, emisores de estas normas, empiecen a pensar en la estandarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen las compañías? Cogen el estándar que más se acomoda a sus necesidades de información de sus usuarios, y también ocurre que las empresas, para poder cumplirle a varios, lo que hacen es preparar varios informes o armar un informe tomando partes de varios estándares. Entonces, informan sobre el efecto de gases invernadero con un estándar. Todo el tema de, no sé, de medioambiental con otro informe. Y todo el tema, digamos, social y empresarial, de impacto con la sociedad, pues lo hacen de otro informe. Estos estándares se han conocido en el mundo como el reporte de información no financiera. Entonces, si nosotros vamos empatando los temas, si vamos yendo al hilo conductor que es el que quiero al que todos lleguemos, es que todos estamos muy acostumbrados en el mundo empresarial a los estados financieros, a la emisión de información financiera. Entonces, la emisión de información financiera, pues son unos estados financieros y unas notas, unas revelaciones o divulgaciones, ¿cierto? Es el mismo, notas a los estados financieros, revelaciones, divulgaciones, estamos hablando de del mismo tema. Entonces, ya estamos a nivel empresarial desde hace muchísimos años en Colombia, pues a presentar la información financiera. Eso tiene todo su protocolo, es obligatorio presentar esta información, es obligatorio llevar esta información de carácter financiero a la asamblea de accionistas, a aprobar estos informes, y de hecho es obligatorio publicitarlos. Entonces, todas las compañías en Colombia tienen la obligación de darle publicidad a sus estados financieros. Aquí hago un paréntesis, esa obligación se cumple de dos maneras. Los que lo hacen a través de la Superintendencia de Sociedades, bien porque sean vigilados, controlados o inspeccionados, pues entonces cumplen con esa obligación de publicidad a través de la superintendencia. Le mandan la información a la Superintendencia de Sociedades, o porque la superintendencia les manda un oficio y les dice, mire, yo quiero, eso ocurre todos los años, usted, empresa X, mándeme, a partir de la fecha, está obligado a remitir mi información, y cada año la superintendencia pues les manda digamos, la circular donde les dice que deben enviar información. Entonces, una compañía cualquiera que le mande informes a la Superintendencia de Sociedades ya cumplió. Aquellas compañías que no le envían información a la Superintendencia de Sociedades porque no están ni vigiladas, ni controladas, ni inspeccionadas, ni la Superintendencia les ha enviado una solicitud para enviar información, deben hacerlo a través de las cámaras de comercio. Entonces, hay una obligación en Colombia, que está en la ley 222,
del 95, en donde las empresas deben depositar sus estados financieros en las cámaras de comercio. Esto pues es una, digamos, un paréntesis, como les dije, pero vale la pena traerlo en este momento para revisar esa obligación, porque es una obligación que comúnmente pues no se cumple. Eso tendrá sus efectos. Hasta hoy pues no ha habido sanciones que conozcamos acerca de ese tema, pero si un tercero se ve afectado por información de una compañía, pudiera llegar a pedirle a la Superintendencia de Sociedades que sancione a esa empresa por no haber hecho publicidad de sus estados financieros. Entonces, también tengamos eso muy en cuenta. Bueno, entonces, cerrado el paréntesis, les decía que estamos acostumbrados a esa información. Pues resulta que estos informes o reportes de sostenibilidad se conocían, les venía diciendo, como el reporte de información no financiera. ¿Por qué? Porque estos reportes, pues para eso están los reportes a los estados financieros. Entonces, este reporte se concentraba en otros aspectos, en los aspectos ambientales, en los aspectos sociales, en los aspectos, digamos, distintos a los que dicen los estados financieros. Entonces, hace muchos años, algunos recordarán probablemente que las empresas empezaron a hablar del balance social. Entonces, hace 20 años no hablábamos de reporte de sostenibilidad, sino que hace unos 20 años hablábamos de este fenómeno que era empezar a meter dentro de la información que publican las compañías, empezar a meter los informes sociales. Entonces, en estos informes sociales, las empresas hablaban de cuál era, digamos, su vínculo con la sociedad, su interacción con la sociedad. Entonces, hablaban de donaciones, hablaban en estos reportes de cómo era su estructura de empleados, qué tan inclusivos son, y empezamos pues a hablar un poco de estos reportes. Es eso mismo, ¿cierto? Es eso mismo. Ya estos reportes han venido evolucionando. De hecho, las empresas informaban o han informado prácticamente lo que han querido, y pues la necesidad de los usuarios pues ha requerido que esto se estandarice un poco. Pues hoy hablar de estandarización es un poco difícil por lo que estamos diciendo. Hay múltiples estándares, pero vamos a ver que esta estandarización viene llegando. ¿Cuáles son los principales estándares? Hay más o menos un top 10 de estándares de reportes de sostenibilidad. Ese top 10, bueno, aquí resumimos unos 6. De hecho, de último vamos a ver el que más utilizan casi a nivel mundial, cuál es el que más se utiliza. Y a ver, ¿qué pasa con estos reportes? Que como estos reportes han venido satisfaciendo una necesidad de información no financiera, entonces el componente financiero se lo han dejado a las notas a los estados financieros, y vamos a ver que algunos estándares han venido introduciendo el mundo financiero también a estos informes. ¿Por qué? Porque lo que más o menos está pasando es que están diciendo, mire, vea, primero, cuando estos informes se dedican a hablar sobre el medio ambiente, los temas sociales, temas de inclusión, derechos humanos, pues estamos dejando de lado cuál es el impacto financiero o qué riesgos financieros se derivan de cumplir o no cumplir. Cuáles son las estrategias también enfocadas desde el punto de vista financiero de aplicar o no aplicar, o avanzar o no avanzar en estas medidas. Entonces, es como algo que le faltaba a estos estándares. Entonces, se ha visto la necesidad de que, aparte de informar, mire, yo cumplo con el medio ambiente porque tomo ciertas medidas, estoy implementando energías renovables, entonces en mi compañía ya estoy utilizando paneles solares. Aparte de informar eso, también informar pues que eso es una estrategia, cuál es la meta que tiene la compañía a largo plazo sobre este tema, porque de eso también hay que hablar. ¿Cuánto es el impacto financiero de tenerlo o no tenerlo? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto financiero? Entonces se le está metiendo a eso. Como estos eran informes, digamos, de carácter no financiero, la obligatoriedad no se daba como está con los estados financieros, ¿cierto? Que todo gobierno, todo país
tiene como obligatorio la presentación y generación de información financiera, como una obligación de las compañías, y de reporte y de publicidad, como lo hablábamos hace un momento. Como estos informes no tienen ese carácter obligatorio por el Estado, pues entonces termina siendo muy voluntario, o la exigencia viene no de la ley, sino de poder penetrar los mercados, de poderle cumplir a un inversionista, que termina siendo pues también pues algo que forza o obliga a las compañías. Pero hay un gran número de compañías que no están, digamos, solicitando inversionistas, no están yendo a las bolsas de valores, pues digamos que esas compañías terminan siendo, son las grandes compañías, obviamente, las que cotizan en bolsa, las multinacionales, son empresas muy grandes que reúnen, pues impactan un gran porcentaje de la economía del mundo, pero hay una cantidad de compañías que no son de esos volúmenes, también impactan muchísimo toda la economía, todo el ambiente, utilizan todos los recursos y no están obligadas a reportar este tipo de información, sino que ya se termina siendo un tema voluntario. Entonces, a través de esta evolución, que es lo que les estamos contando en este momento, ¿qué se viene en un par de años? Esto es obligatorio. ¿Obligatorio para quiénes? Obligatorio incluso para las pymes, o sea, esto va a bajar hasta las pymes. De ahí la importancia de este tema. Hoy vamos a ver que el ámbito de aplicación que está recomendando la Superintendencia de Sociedades, que ahí el recomendado queda un poquito forzado, vamos a ver que todavía son empresas de cierto tamaño, pero esto definitivamente va a ser para empresas, incluso las pymes. No por lo que está proponiendo la Superintendencia de Sociedades, que ya más o menos sabemos qué tipo de empresas son, sino por la adopción de los marcos que va a proponer el ISSB. Es este número 4. Entonces, cuando eso se vuelva norma en Colombia, probablemente las pymes van a quedar obligadas por la aplicación de este estándar. Entonces, vamos a hacer un repaso pequeño, no es el objetivo pues de esta charla hablar de los reportes, sino para que estemos pues enterados, que ese es el propósito de qué nos va a pasar y si empezamos, sobre todo las compañías que necesitan empezar a mostrarle a la Superintendencia de Sociedades avances en este tema, cumpliendo las recomendaciones que está haciendo la Superintendencia en esta circular 15 de la circular básica jurídica, pues entonces vayan viendo por dónde van a mirar. Entonces, hay unos estándares muy ampliamente conocidos, que son las normas europeas de información de sostenibilidad. Para nadie es un secreto que en Europa es donde más se promueve y donde más fuerza ha cogido todo el tema medioambiental, y obviamente pues es un mercado muy grande y muy interesante para las empresas de América. Entonces, la Comunidad Europea o los gobiernos europeos pues van impulsando estas medidas, las van impulsando. Esta mañana, nada menos, venía escuchando 6 AM y estaban dando una noticia de que hay digamos, un interés de la Comunidad Europea por exportar café, palma de aceite de Colombia. Entonces hay un programa en este momento, la Comunidad Europea, ¿qué está haciendo? Está viniendo a hacer una verificación a Colombia de que esos cultivos de café, de que esos cultivos de palma, de aceite de palma, sean sostenibles ambientalmente, que no provengan de áreas deforestadas. Entonces, cualquier empresa que esté interesado en exportarle a la Comunidad Europea se va enfrentando a que esa comunidad le está diciendo, venga, yo como sé de que usted efectivamente está cumpliendo con estas normas de sostenibilidad. Entonces, estas empresas pues tienen que conseguir cómo conseguir ese sello, cómo conseguir esa certificación, les toca aplicar uno de estos marcos de estándares de información. Entonces, si son la Comunidad Europea, pues nada raro que acojan los ESRs para poder a construir sus reportes de sostenibilidad, y ahí estas entidades puedan ver esas métricas y en algunos casos pues obtener incluso estos sellos verdes que tienen muchas industrias, ¿cierto? El sello de que son empresas sostenibles. Este estándar habla de información ambiental, social y de gobernanza, que se resume en esa sigla que aparece ahí, ESG, que aquí al final es lo que traduce, ¿cierto? Información ambiental, social y de gobernanza.
Están los BSS, esta es una información voluntaria, viene de las Naciones Unidas, del Foro de las Naciones Unidas sobre normas de sostenibilidad. Vamos a ver que en esto se soporta la Superintendencia de Sociedades del compromiso que tiene Colombia pues con las Naciones Unidas, lo vamos a ver a continuación. Está el IR, que es un informe que hoy hace parte del ISSB y es un informe integrado, lo vamos a ver en los ejemplos al final, que las compañías hablan mucho de este informe, habla también de finanzas, del tema ambiental, social y de gobernanza y de sostenibilidad. A este le vamos a prestar un foco muy, lo vamos a ver de cerca, porque este es el estándar, pongámosle bastante cuidado, este numeral 4, este es el estándar que muy probablemente va a ser obligatorio en Colombia, aunque la Superintendencia de Sociedades hoy está diciendo, mire, utilicen un estándar cualquiera, dentro de la circular, dentro de las motivaciones, el considerando de la circular, la Superintendencia habla de este estándar, de estos estándares. Entonces, muy probablemente, porque ya estos estándares se emitieron, ya están disponibles en el mundo, hay un calendario de aplicación que lo vamos a ver más adelante, y ya el Consejo Técnico de la Contaduría en Colombia está estudiando este tema y dentro de sus actas de reuniones han dicho que lo van a adoptar y que va a ser de cumplimiento o van a proponer que el cumplimiento sea para empresas que aplican las del grupo 1 y las del grupo 2, que es donde están las pymes. Entonces se viene un tema grande con esto. Este puede ser un estándar de los que se pueden utilizar, que dice la superintendencia, escoja uno. Entonces este sería un buen estándar, pues si vamos a tenerlo que aplicar probablemente de manera obligatoria junto con el reporte de información financiera, pues entonces sería pues una oportunidad para ir adoptando este estándar. Es emitido por el ISSB, ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, habla de finanzas, de todo el tema del eje central ambiental, social y gobernanza y sostenibilidad. Este del carbón, pues es el mejor referente, es muy utilizado porque habla sobre las emisiones pues, de carbono, entonces tiene muy buena, esto es a través de un cuestionario, este CDP es a través de un cuestionario, una metodología pues que se tiene en donde las empresas van pues como revelando la información acerca de este tópico, entonces es el referente como más utilizado. Habla básicamente de divulgaciones de emisiones de carbono, también tiene algunos aspectos sobre pesca, agricultura, etcétera, etcétera. El GRI, vamos a ver, es el más popular. El GRI habla sobre finanzas, sostenibilidad y también pues el eje ambiental, social y de gobernanza, pero el GRI se distingue, pues tiene sus diferencias con el de las NIF, con el de los recién emitidos S1 y S2, porque este tiene un enfoque más en lo ambiental, en lo social, en lo que está haciendo, dígame usted como compañía, en sus órganos, digamos desde la presidencia, sus comités y sus cosas, cómo es que usted monitorea, cómo es que me previene, cuál es su estrategia, está mucho más enfocado en esos tópicos que en el de finanzas. Entonces, en cambio, el de NIF S1 y S2, de hecho, son algunas de las, digamos, críticas que se le hacen a este modelo, a este estándar, porque dicen que tiene un enfoque un poco más financiero que el enfoque en sí ambiental, social y de gobernanza. Bueno, ¿qué dijo la superintendencia? A ver, la superintendencia de sociedades, ¿por qué se metió en esto y por qué está metiendo a las empresas en esto? Entonces, allá pues hay una cantidad de motivaciones, de porqués, pero aquí pues quise resumir unos que me parecieron como relevantes. Pues la superintendencia dice, mire, vea, Colombia tiene un compromiso que es un Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, en cumplir las metas trazadas en el 2015 de lo que se denomina la Agenda 2030. Esto es todo un tratado pues, de información, solamente lo traemos aquí como referencia, pero para que sepamos y estemos conectados en por qué es que estas cosas están surgiendo. Entonces, la superintendencia dice, mire, Colombia como está comprometido con la Agenda 2030, ahí se trazaron 17 objetivos, los desarrollan completamente, pues allá si uno empieza a leer la circular desde el principio, entonces dice, mire, vea, estos son los objetivos de desarrollo sostenible y pues para erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar, entonces dice, mire, Colombia pues como ya tiene un compromiso, necesitamos avanzar en ese compromiso, necesitamos movernos.
También dice la Superintendencia de Sociedades que en el 2017 se promulgó la Ley 1844, por medio del cual se aprueba el famoso Acuerdo de París. Yo creo que todos hemos hablado un poco de este tema o hemos escuchado hablar, y todo este tema del Acuerdo de París tiene que ver con el cambio climático. Entonces Colombia, pues en esta ley dijo, mire, yo hago parte de este acuerdo y pues tiene un objetivo de limitar el calentamiento global a por debajo de 2 grados, y pues ya de alguna manera hemos escuchado pues todo lo que tiene que ver con este tema de Acuerdo de París, que Estados Unidos sí le apuesta, que Europa sí, que no. Entonces Colombia pues ya tiene una ley que dijo, vea, yo hago parte de este Acuerdo de París. Entonces la Superintendencia de Sociedades dice, bueno, hagamos algo, ¿cierto? Si tenemos ya todo esto. Está también la ley del Plan Nacional de Desarrollo, pues digamos recién promulgada el año pasado, mayo del año pasado más o menos, la ley 2294 del 23, del Plan de Desarrollo 22-26. Entonces la Super dice, mire, uno de los objetivos de la hoja de ruta gubernamental del gobierno colombiano en este periodo es propiciar el desarrollo sostenible y la competitividad del país. Entonces ahí también se centra, digamos, una de las motivaciones. Y ya, digamos, con todo este tema normativo, hay más normas. Si usted va y lea ya, aquí solamente traje algunas, hay más cosas que la Superintendencia de Sociedades trae como motivaciones para impulsar este tema. Entonces dice, mire, pues como nosotros somos un órgano que, pues, que da directrices a sus vigilados, a sus controlados, a las empresas en Colombia, pues entonces queremos ser pues digamos, promotor o promover el camino del sector empresarial hacia el logro de la sostenibilidad, acogiendo prácticas que guíen a las empresas a tener un interés social y ambiental más allá del económico. Entonces, nosotros somos ese motor, nosotros somos los que tenemos que llevar como la delantera e impulsar a las empresas a que se metan en esto, digamos, en palabras un poquito más coloquiales. Entonces, esta adición al capítulo 15 de la circular básica jurídica, como les decía al principio en la introducción de esta charla, uno lo ve como obligatorio porque es la circular básica jurídica. Entonces, pero vamos a ver que ellos están diciendo, bueno, vamos a empezar como con esto sin tan obligatorio. Entonces, busca que las entidades empresariales pues empiecen pues con este tema de reportar de una manera pues estandarizada. El estandarizado queda entre comillas porque ya sabemos que dijo uno, entonces uno de los tantos que hay, entonces estandarización ahí más o menos, pues que puedan reportar el impacto que generan en su actividad económica, en el desarrollo de su objeto social, en todas estas áreas de sostenibilidad, ¿cierto? Y pues, como les decía, hay otras motivaciones. Aquí no nos vamos a centrar en esto, es para que ustedes sepan de qué estamos hablando. La circular básica jurídica tiene unos capítulos, ahí se ven pues como muy pequeñitos, tiene 15 capítulos, habían 14 hasta noviembre, y en noviembre, a través de esta circular pues de la Superintendencia de Sociedades que salió en noviembre, pues se adiciona este capítulo 15. La circular básica habla del capital social, bueno, de todo el tema de matrices subordinadas, todo el tema. Si ustedes ven por aquí el capítulo 10, también dio mucho que decir hace poco tiempo, hace algunos añitos, porque hablaba de todo el tema de Sagrilab, de riesgo. Esto también es, digamos, un poco novedoso, que le ha generado a las compañías ciertas obligaciones, y pues aquí están todos los temas de excisión, de liquidación, de una cantidad de cosas pues que trae la Superintendencia de Sociedades y que las entidades pues deben cumplir. Pues contiene, esta circular básica jurídica contiene las instrucciones impartidas en relación con los temas de derecho societario y atender la política de supervisión definida por la Superintendencia. Entonces, con base en el carácter, digamos, que tiene la circular básica jurídica como reglamento, como esa digamos, capacidad o atribuciones que tiene la Superintendencia para regular, para expedir, digamos, este tipo de orientaciones desde el punto de vista obligatorio, pues ya sabemos que está este capítulo 15 adicional. Bueno, aquí uno pudiera, aquí puse, las recomendaciones están dirigidas a quién. Uno puede ir pensando que esta palabra va a cambiar por obligación, ¿sí? Hoy es recomendación, pero vámonos como mentalmente proyectando hacia que la palabra aquí del futuro va a ser obligación. Entonces, la Superintendencia dice, aquí es donde le queda a uno un poquito difícil hablar
bueno, esto es obligatorio o no, ¿cierto? Porque ya hay uno, si fuera voluntario, pues entonces es para el que quiera. No, el tema ya aquí empieza a decir, bueno, a quiénes les vamos a hacer seguimiento, es lo que dice la Superintendencia de Sociedades. Entonces dice, las entidades empresariales que se encuentran bajo vigilancia o control. Entonces aquí ya sale una cantidad de entidades porque las que estén inspeccionadas no entran. Tiene que tener la vigilancia o control. ¿Qué ha dicho la superintendencia? Que las entidades a las que se les están haciendo estas recomendaciones, que hacen parte del ámbito de aplicación, son las mismas, los mismos topes de todas estas medidas de Sagrilab, de todo son los mismos topes, o sea, están cogiendo estratégicamente, digamos, la misma población. Para ellos es obligatorio aplicar estas medidas de Sagrilab, de lavado de activos, de todas estas medidas de oficial de cumplimiento, bueno, todo esto, para ellos sí es obligatorio. Esas mismas es a las que se les está entregando estas recomendaciones para que empiecen a montar sus reportes de sostenibilidad. Por ahora, no obligatorios. Entonces, dice, mire, vea, ¿cuáles son esas sociedades a las que la superintendencia dice, les voy a hacer un seguimiento, les voy a hacer seguimiento a ver cómo es que están implementando esta cosa voluntaria? Entonces está el sector, todos estos sectores, minero energético, manufactura, construcción, turismo, telecomunicaciones y nuevas, se les está diciendo que tengan ingresos mayores a 30.000 salarios mínimos, que eso base año 2023 con un salario mínimo de 1.160.000, serían ingresos de 34.800 millones de pesos. Esto para las pymes puede que sea una cifra grande, sí, para cierto sector de pymes, pero puede que algunas pymes también cumplan, ¿cierto? Hay algunas pymes obviamente vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades, las inspeccionadas no. Entonces, si usted es una compañía que pertenece a cualquiera de estos sectores, sector de manufactura, sector de turismo, sector de comunicaciones, tiene ingresos superiores a 34.800 millones de pesos, pero no está bajo la vigilancia o control, no tiene que empezar a implementar estas recomendaciones. Y están las demás entidades empresariales que no pertenecen a ninguno de los sectores anteriores, es decir, cualquier otra compañía de servicios, de cualquier otro sector que tenga activos o ingresos. A esta sí le pusieron cualquiera de los dos límites, mayor a 46.400. Entonces, aquí pueden haber entidades de un patrimonio alto, de patrimonios altos, y sus ingresos no son tan altos, pero con solo cumplir el nivel de activos, está en 40.000, pues todavía es una cifra, digamos, grande, que tengan estos 46.400 millones de pesos y a su vez sean vigiladas o controladas, pues también les aplica estas recomendaciones. Y los ingresos, pues aquí simplemente es como para tener en cuenta con qué mido eso. Dice que son todos los ingresos que estén en el estado de resultados y que sean de las actividades ordinarias, las ganancias y todo aquello pues que haga parte de los ingresos. Entonces no solamente son los ingresos por ventas, sino que si la entidad tuvo una ganancia por la venta de un activo, eso también va a sumar, porque en otras mediciones, en otros tipos de mediciones, por ejemplo, para la clasificación empresarial, cuando las empresas se clasifican en grandes, medianas, pequeñas, hay unos ingresos que no entran. Aquí pues sí entra como todo. Bueno, aquí simplemente la superintendencia está diciendo, bueno, ¿qué entiende por sector minero? ¿Qué entiende por sector de manufactura? ¿Qué entiende por sector de construcción? Entonces está diciendo, ahí se los dejamos pues como para que vean si se ubican pues en ese objeto social, y la superintendencia en la circular menciona de qué se trata el objeto social, ¿cierto? ¿Cuáles son las entidades como para poder no dejarlo como sector minero, sino definir a qué se deben dedicar como sector? Bueno, vamos a hablar de recomendaciones. Por ahora, es como el carácter de la superintendencia es no obligatorio, entonces pensemos o proyectémonos para que mañana esta palabra de recomendaciones hablemos más de obligaciones. ¿Cuáles serían las obligaciones? Hoy son recomendaciones. Les adelanto aquí un poco sobre este tema de la obligatoriedad porque es una de las dudas más grandes que se les expresó a la Superintendencia de Sociedades. Lo aclararon recientemente, hace 8 días hicieron una charla muy interesante sobre el tema, y la pregunta, ellos para uno conectarse a la charla, a la inscripción, decían, mire, hágame una pregunta. Entonces,
la gran mayoría de la pregunta fue la obligatoriedad. Pues, ¿cómo era que esto era obligatorio? Entonces ellos han dicho, mire, hoy no es obligatorio. Cuando nosotros hicimos el proyecto de la circular, era obligatorio, o sea, era mandatorio como todo lo que tiene la circular básica jurídica. Pero en conversaciones que tuvimos con el sector empresarial, pues acogimos la recomendación del sector empresarial en que hagamos esto paso a paso. Entonces, accedimos como superintendencia, hemos entendido que esta etapa es una etapa pedagógica, es una etapa de construcción conjunta con las compañías, con las empresas. Entonces, por eso es que la circular les quedó con estos deberás. Si usted lo ve, los verbos son como mandatorios, ¿cierto? Implementar, elaborar, utilizar, asignar, debe, deberán, debe. Entonces, ahí era, por eso se generó una confusión, porque si bien el capítulo se llama recomendaciones, pues vemos unos deberás y unas obligaciones que están dentro de la circular, pero ya ellos han aclarado y han dicho, no, esto está todavía en el resorte de, digamos, de voluntariedad, de no obligatoriedad. No quisimos quitar las empresas a las que pues les estamos dirigiendo implementar estas recomendaciones. Entonces, ¿qué va a hacer la superintendencia? La superintendencia, dicen ellos que entre marzo y mayo de este año le van a enviar un cuestionario a todas las compañías. ¿Cuáles? Pues esas que están ahí, o sea, las que son del ámbito de aplicación. Y les van a decir, mire, ¿usted cómo va? Hay un cuestionario, ellos dicen que el cuestionario, si usted no ha hecho nada, pues responda que no ha hecho nada porque no lo van a sancionar. Y lo que ellos dijeron casi que muy claramente fue, pues a aquellos que respondan que están avanzando, que ahí van con el tema mediante esas preguntas, les vamos a pedir ese informe, les vamos a pedir ese reporte. Entonces, aquí de pronto una recomendación para atender esa encuesta que va a hacer la Superintendencia de Sociedades cuando usted, como compañía del sector minero o de cualquier sector que sea vigilado, controlado, le llegue esta encuesta, la recomendación es que sea honesto. Sea honesto. De pronto, por aparentar que usted sí está avanzando en esto y de pronto no ha hecho nada, y usted dice, sí, ahí voy en el 20%, ya no sé, no sé cómo va a ser la encuesta, pero lo que ellos vayan a preguntar, si usted por chicanearles ahí a la superintendencia o por mostrar tal vez de pronto con algún temor de que si no demuestra que ha hecho algo, responde que sí ha hecho algo, dicen ellos que a esos que algo han hecho les van a solicitar el reporte. ¿Usted se puede negar a enviarlo? Claro que sí, porque esto no es obligatorio. Usted puede decir, no, gracias por la invitación a enviar el reporte, pero ninguno quisiéramos desatender pues las solicitudes de información de los entes de control, que eso no vaya a ser pues con lo que ellos hagan gestión. Han dicho que no, que esta no es una etapa de persecución, que esta no es una etapa de obligatoriedad y que tranquilamente las compañías pueden decir, no voy más o menos, o si le piden el informe no mandarlo, no pasa nada. ¿Qué han dicho ellos? Mire, vamos a probar esta voluntariedad, esta etapa, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver cómo reacciona el sector empresarial y dependiendo de esa reacción, pues nosotros también vamos a ver si ya vamos empezando a que esto sea exigible. Pues digamos, nuestro comportamiento con las cosas que no son tan obligatorias es que no las hacemos, ¿cierto? No las cumplimos, porque esto también cuesta, ¿cierto? Esto también cuesta dinero. Lo que nosotros queremos a nuestros clientes y a los que nos están escuchando es contarles que esto se viene, es contarles que ya los entes de control, pues mire, ya están avanzando en esto y les vamos a mostrar enseguida que ya el organismo internacional que emite las normas de contabilidad emitió unos estándares y que el Consejo Técnico de la Contaduría en Colombia ya los está estudiando y que es probable que esto salga en una legislación en Colombia en un par de años, entonces que nos vamos preparando, sobre todo las compañías que tienen sus juntas directivas. Hace poco la superintendencia sacó un documento sobre este tema de los administradores, entonces dice, mire, ser miembro de junta directiva tiene unas responsabilidades realmente muy, muy grandes, entonces no es solamente pues asistir a las reuniones y bueno, sino que ellos tienen una responsabilidad muy grande y es
bueno que lo sepan para que entiendan cuál es su real función y cuáles son sus reales obligaciones. Entonces la superintendencia acaba de emitir pues un tema, pues un desarrollo sobre este tema, incluso como muy pedagógico para los miembros de juntas directivas y administradores en general para el cumplimiento de su deber y de su rol. Entonces, si usted es un miembro de junta directiva o las compañías, que vayan metiendo este tema, que lo vayan metiendo. Es probable que en los informes de gestión, sobre todo en estas compañías que ya son vigiladas y controladas, sería recomendable que en ese informe de gestión hablen de esto, ¿cierto? Hablen de esto. Los que emiten notas de contabilidad de NIF plenas, dentro de las notas deben hacer un resumen de cambios que ha habido o que se espera en las normas de información financiera, y ahí estamos metiendo un párrafo hablando de esto. No tanto por lo de la superintendencia, que también es importante decirlo, sino por el otro tema que vamos a ver enseguida, y es el que envió Elías. Bueno, dice la Superintendencia de Sociedades que no están sujetas a las recomendaciones. Aquí mañana leamos, no estarían obligadas las sociedades en liquidación, cualquiera de ellas, obligatoria, judicial o voluntaria, las sociedades en reorganización y reestructuración, las sociedades en concordato, una palabra ya como viejita, las sociedades que no cumplen con la hipótesis de negocio durante la vigencia inmediatamente anterior, pues que es más o menos las de arriba, sociedades en liquidación, y las sociedades del grupo 3, que aplican la contabilidad simplificada. Si ustedes observan ahí, no excluye a las entidades del grupo 2. Entonces, esto es importante porque muchas veces creemos que solamente las grandes empresas, las que son del grupo 1, son las que están obligadas a cumplir, digamos, toda esta novedad de estándares internacionales robustos y grandes, porque van a ver que hacer este reporte pues requiere muchísimas cosas. Entonces, las del grupo 2 no están excluidas, y ya les adelanto que esta norma que promulgó el IASBI tampoco dijo es para las empresas que aplican NIF plenas, y el Consejo Técnico en sus actas, por allá les voy a contar ahorita, está diciendo que también serían de aplicación estos nuevos estándares también para las entidades del grupo 2. Entonces, se viene que este tema de sostenibilidad va a ser, digamos, obligatorio en un futuro próximo, un par de años, mientras que evoluciona esto en la normatividad, va a ser de carácter obligatorio para un amplio grupo de compañías. Es probable que exista lo que existe hoy con las NIF plenas, que de pronto a las pymes les exijan un nivel un poco menor de revelación, y de pronto a los del grupo 1, pero veremos qué pasa, les exijan pues un poco más de revelaciones. Bueno, entonces, ya digamos con todo el tema de la Superintendencia de Sociedades explicado, vámonos para el segundo punto de la agenda, y es hablar específicamente de las IFRS, que son las NIF de sostenibilidad. Vamos a ver esto cómo se empata, porque la super como que se adelantó. Entonces, el IFRS acaba de promulgar también el año pasado las normas de divulgación de sostenibilidad, las promulgó en junio del año pasado, y vienen trabajando sobre este tema digamos, con un calendario de aplicación en el mundo. Para que en Colombia estos estándares sean de obligatorio cumplimiento, pues se tiene que cumplir digamos, un proceso de expedición de la norma, ¿sí? Un proceso previo. No es que porque el organismo internacional las haya emitido a nivel mundial, Colombia las va a implementar. Necesitamos que sean introducidas en la normatividad colombiana. Tienen un debido proceso. Bueno, entonces, cuando uno dice, bueno, como la información financiera, las notas a los estados financieros tienen que hablar de información financiera y tienen que hablar de todo lo que impacta la información financiera, entonces no era que ya en las revelaciones de NIF ya yo cumplía con hablar de todo lo que tuviera impacto en la sociedad. Y si yo soy una empresa que mi producto, que lo que yo comercializo, que lo que yo produzco, pues tiene impacto ambiental, tiene algún tipo de impacto en la sostenibilidad o en el clima, todos estos temas, pues entonces yo ya no cumplía con la información financiera. Entonces, pues si bien las NIF ya exigían, digamos, o exigen amplias revelaciones, no utilizan o no tienen dentro de sus definiciones, y no especifican concretamente hablar sobre estos temas de sostenibilidad, de cambio climático. Entonces,
pues a los inversores y a todos los grupos de interés que quieren ver cómo las compañías han avanzado sobre este tema, los consumidores, los entes reguladores, los mismos inversionistas, pues entonces en las notas a los estados financieros no ven eso compilado, no lo ven compilado. Entonces, se ha visto la necesidad de que aquello que se ha denominado, se ha definido como información no financiera, el reporte de sostenibilidad, pues entonces este organismo internacional, el emisor de los estándares internacionales de información financiera, concretamente de contabilidad, pues un término un poco más aterrizado, más familiar para nosotros, pues ha dicho, bueno, como la información financiera o los estándares que tenemos hoy redactados no hablan específicamente de este tema, pues entonces esta es una oportunidad y como hay inversores y ya esto en el mundo es tan interesante, es tan importante que la gente sepa porque un consumidor toma decisiones de si comprar o no un producto sí, básicamente viendo a ver si esa empresa cumple con la sostenibilidad, si esa empresa hoy le hace muchísimo daño a una compañía la mala publicidad en términos de sostenibilidad, de medio ambiente, incluso de todo este tema de los derechos humanos, de inclusión, porque vamos a ver que esto va hasta allá. Entonces, si las compañías tienen problemas de inclusión, porque no contratan personas de ciertos sectores, bueno, todo este tema de inclusión, porque no necesitamos ampliarlo, una empresa la afecta muchísimo la mala publicidad en ese tema, muchísimo. Entonces las empresas pues cada vez están más interesadas en cumplir con todas estas nuevas tendencias alrededor pues del medio ambiente, lo social, los derechos humanos y todo lo que tiene que ver con lo que anteriormente se calificaba como información no financiera. Entonces, ¿qué necesidad se ha desprendido de acá? Necesitamos incorporar dentro de la información financiera esta información sobre estos tópicos, ¿cierto? Para lograr que las entidades pues suministren información. Entonces, ¿qué pasó? Viendo todo este auge, los 600 estándares de información sobre sostenibilidad, con muchos sin enfoque financiero, sin un enfoque muy profundo, entonces, ¿qué hizo la Fundación IFRS? La Fundación IFRS, que es la fundación que emite las normas de información financiera, es decir, las NIF que aplicamos en Colombia para poder hacer los estados financieros y emitir las notas a los estados financieros, esta entidad dijo, bueno, yo también me voy a metérmele a este mundo de sostenibilidad. Antes, la Fundación IFRS tenía un solo objetivo, ¿cierto? Es una organización de interés público sin fines de lucro establecida para desarrollar estándares de divulgación de contabilidad y hasta ahí. Y ya le adicionaron y sostenibilidad de alta calidad, comprensibles, ejecutables y aceptados globalmente. Nuestras normas son desarrolladas por nuestros dos consejos, ¿sí?, de normas internacionales, que es el IASB, el que toda la vida hemos conocido, las normas que aplicamos en Colombia de contabilidad, de información financiera y también de revisoría fiscal, las NIAS, son emitidas por el IASB. Y ya crearon un consejo nuevo. Ese consejo se llama el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad, ISSB. Entonces, el IASB se fusionó, esto es simplemente historia, no vamos a profundizar ahí, con dos, digamos, de las fundaciones que más promovían o que más desarrollados han tenido todos estos temas de sostenibilidad, se fusionó con esta entidad que emitía normas sobre el clima, esta que emite normas sobre sostenibilidad, y al fusionarse con estas entidades, el IFRS con sus dos consejos, pues emite por un lado las normas de contabilidad y por otro lado las normas de información financiera. ¿Qué se pretende con esto? Que con la emisión de la información financiera, pues las entidades también hagan el informe de responsabilidad. Me voy a devolver un poquito acá, que no nos detuvimos a mirar las recomendaciones. Vamos a mirar lo que la Superintendencia de Sociedades pide, que pasé rápidamente por acá. La Superintendencia de Sociedades dice, mire, ese informe, ¿cuáles son
Leámoslo, obligaciones para presentar este informe. Dice, implementar un proceso de debida diligencia que una vez iniciado permita verificar la solidez, credibilidad y transparencia de la información presentada. Entonces hay que hacer un proceso de debida diligencia, diagnosticar y bueno, mirar a ver cómo estamos en todos estos ámbitos. Elaborar el reporte de sostenibilidad, utilizar un estándar internacional, ya vimos todo eso. Miren esta perla, asignar un responsable del reporte de sostenibilidad. En las compañías no se necesita que sea un cargo específico para eso, se puede nombrar casi que a cualquier persona, pero que haya un responsable. El informe, y ahí es donde empiezan los debe ser presentado y aprobado anualmente en la primera reunión del máximo órgano social, aquella en la que además se presenten los estados financieros y las notas contables. Ahí es donde surgen, les decía hace un momento, las dudas de qué tan no obligatorio es esto. ¿Por qué? Porque si la superintendencia está diciendo, mire, este es un marco de recomendaciones para que usted implemente este reporte de sostenibilidad, vaya, coja un estándar internacional, nombre un responsable, haga un proceso de debida diligencia y el informe que salga después de usted haber hecho todo eso, haber estructurado, llévelo a la primera reunión del máximo órgano social. Entonces ahí es donde empieza a enredárselo a uno un poquito la pita porque uno dice, bueno, si esto es una recomendación, ¿por qué la circular me está diciendo que ese informe lo debo llevar a la primera reunión del máximo órgano social? Ellos han dicho que no es sancionatorio, ellos han dicho que si usted no cumple, pues no pasa nada, pero yo creo que sí hay que ir pensando en este tema porque mire la tendencia, para dónde va, digamos, esta obligación. ¿Qué va a pasar en un par de años? ¿Qué va a pasar prontamente si ya están estas puntadas? Y como ellos mismos lo dijeron, el proyecto de la circular es que fuera mandatorio, o sea que la intención de estas entidades, con toda la, digamos, motivación que tienen, es que esto mañana sí sea obligatorio. Entonces, vamos incursionando pues un poco sobre este tema, de pronto ir evolucionando y tener de pronto en las notas a los estados financieros un capítulo sobre sostenibilidad para que la empresa vaya informando sobre estos aspectos. Entonces dice que va a ser obligatorio, leámoslo así, llevarlo a la asamblea de accionistas. Dicen que los resultados obtenidos deberán constar en un reporte completo, verificable, auténtico y representativo de las acciones y actividades. Yo aquí realmente estoy leyendo dos informes. El primero es el informe o el reporte de sostenibilidad y el segundo es un reporte de mediciones, ¿sí? Es donde la entidad dice, mire, yo presento el reporte y mire, yo le muestro otro informe en donde le estoy diciendo pues cómo he avanzado con lo que me exige. Bueno, el reporte deberá ser publicado y divulgado al interior de la entidad empresarial y comunicado a los diferentes grupos de interés. Cuando conozcamos un poquito más a profundidad de qué se tratan estos informes, hay un capítulo donde la entidad debe identificar sus grupos de interés y debe decir, vea, mis grupos de interés son mis proveedores, mis clientes, mis empleados, la comunidad en estos aspectos. Entonces, a todos esos grupos de interés que la entidad haya definido en cumplimiento de estos estándares de información, les debe comunicar el informe de sostenibilidad. Entonces, la forma puede ser que se los mande impreso, puede que se los mande por correo, y entonces la entidad, la superintendencia dice, mire, como usted tiene que cumplir divulgándole este reporte a sus grupos de interés, los mismos que usted define allá, pues cumpliendo con el estándar, entonces se recomienda que la entidad lo publique en su página web. Por ahora es recomendación. Y la superintendencia todavía no exige que se le envíe, pero vamos leyendo que esto va a ser a futuro. Entonces estábamos hablando del IASBI, este es simplemente pues la cronología de cómo ha pasado todo esto. Básicamente lo que nos interesa es entender que ya en diciembre del 2023, aquí simplemente está hablando de lo que hace un momento les dije, la Fundación IFRS crea el Consejo ISSB, se fusiona en el 22 con las dos entidades, las otras dos fundaciones. En junio emite dos estándares que son el S1 y el NIF S2, con esa lista de los 6 que le mostré ahorita, este es uno más. Publica la taxonomía, un tema pues también de aplicación de estas normas. Tenían plazo hasta el 26 de septiembre para
sacar comentarios, en diciembre se proyectó, no la vi publicada, y básicamente esta entidad está diciendo, bueno, a partir del 1 de enero del 2024 se inicia la aplicación de estos dos estándares, ¿cierto? Se inicia. Los objetivos son los mismos que hemos venido destacando, desarrollar estándares pues para tener una base sobre la divulgación de la sostenibilidad, satisfacer las necesidades de los inversores, permitir que las empresas proporcionen información sobre sostenibilidad a los mercados de capitales globales y facilitar la interoperabilidad con divulgaciones que son específicas de cada jurisdicción y están dirigidas a grupos o partes de interés más amplios. Y simplemente pues aquí haciendo un resumen de qué hizo el ISSB. Y aquí pues compiló algunos de los estándares pues básicamente que existían en el mundo sobre estos temas. No creó desde cero, sino que se fue, pues tomó los estándares que habían para poder hacer como un proceso de unificación. ¿Por qué es importante este paso que ha dado el IASB? Porque todos estos organismos internacionales pues que han sacado estos estándares no tienen digamos, la influencia que sí tiene el IASB, como los estándares de información financiera europeos a través del IASB son los que están mandando la parada en el mundo y han sido ampliamente acogidos por casi todos los gobiernos del mundo, incluido pues Colombia, que ya venimos en las NIF hace rato, desde el 2014-15, venimos en este cuento. Entonces, claro, estratégicamente que este organismo sea el que recoja lo que otros 600 organismos, aquí pues dándole esta dimensión, lo que estos organismos tienen, pues es muy estratégico que se unifique en el IASB por toda la influencia y por toda la penetración pues que ya este organismo tiene a través del mundo, y esto pues va a terminar siendo copiado por todas las compañías y, leámoslo así, obligatorio prontamente. Contenido del informe, ya metámonos un poquito con el informe, pues información sobre la organización, esto es lo que se denomina como gobernanza. Entonces, descripción completa de la organización, incluye información sobre su misión, visión, valores, estructura, operaciones, productos, mercados, en el contexto de la sostenibilidad en el que opera. ¿Qué hace la empresa? ¿Dónde opera? ¿Cómo se estructura la gestión de sostenibilidad dentro de la organización? El informe tiene que tener una gestión de riesgos y oportunidades. Esto va a implicar que las compañías publiquen su mapa de riesgos. Muchas lo tienen, otras ni saben qué es eso. Entonces hay que evolucionar en ese tema. Se incluyen los riesgos y oportunidades asociados con el medio ambiente, con el cambio climático, la escasez del agua, la pérdida de la biodiversidad, la sociedad, que tiene que ver con todos estos temas de equidad, de inclusión, derechos humanos, la gobernanza, palabra un poco extraña, pero es pues todo el gobierno corporativo, la ética, la transparencia, el cumplimiento, incluso todas estas normas de corrupción, bueno, todo esto. Comunicación con los grupos de interés también tiene que tener un capítulo donde debe identificar quiénes son sus grupos de interés, los empleados, los clientes, los proveedores, los inversores, la comunidad local, en donde yo tengo mi empresa bueno, en Bello, entonces, cómo canta comunidad de empleo de Bello, etcétera, etcétera. Los entes reguladores, cuáles son sus expectativas y preocupaciones en relación con la sostenibilidad y cómo la organización se compromete con ellos. En general, pues para entidades que no están como obligadas, ha habido como libertad, ¿cierto? En la información, excepto pues por aquellas que por cumplirle a un inversor o algo tienen que pues cumplir con un estándar, pero digamos que esto no ha sido pues obligatorio legalmente y pues se han desarrollado, como dijimos ahorita, pues múltiples estándares, ¿cierto? ¿Qué ha hecho el IASB entonces? El informe pues, que debe contener esos capítulos ha generado estas dos normas. Les va a quedar en la información como un poco el resumen, no lo vamos a ver tan detenidamente porque el objeto de esta charla sí es dejarles el contenido, obviamente, pero no profundizar básicamente porque vamos a tener pues bastante tiempo a lo largo digamos, del desarrollo normativo y la obligatoriedad de ir profundizando un poco en los temas. Entonces voy a pasar ligeramente por cada una de las normas. Básicamente me voy a concentrar en cuál es la estructura, que es lo que quiero que ustedes pues como que se lleven de esta charla.
concretamente esto de qué es y mirar unos ejemplos que me parece que nos va a aterrizar un poquito más. Entonces, básicamente voy a hablar de la estructura de las normas, de qué piden, más que de irme pues a cosas muy específicas. Entonces, por eso le quisimos dar el enfoque a esto, porque es el estándar que probablemente vamos a tener que utilizar. Entonces se promulgó en junio del 2023 la NIF S1, que se denomina Información sobre Sostenibilidad y básicamente es la norma que trae los requerimientos generales para la información financiera a revelar relacionada con la sostenibilidad. Entonces, una, digamos, de las críticas que se le hace a esta norma, por decirlo de alguna manera, es que tuvo un enfoque hacia la información financiera, pues, y era de esperarse, ¿cierto? Entonces, a veces algunos dicen que los otros estándares, como el GRI, como estos otros estándares, tienen un enfoque mucho más hacia el medio ambiente, hacia los efectos de invernaderos, bueno, todo este tema hacia lo social y que esta se enfocó un poco más hacia el tema financiero. Establece los requerimientos generales de divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad y su objetivo es promover la transparencia y la rendición de cuentas en las prácticas financieras sostenibles, ¿cierto? Entonces, esta le impregnó, esta NIF, esta entidad le ha impregnado mucho más el impacto financiero a estas normas que ya existían, las tales denominadas información no financiera. Ya les impregnaron todo el tema financiero, que de hecho estos estándares habían ido evolucionando a ir metiendo el tema financiero también y no quedarse solamente en temas netamente medioambientales y, bueno, y sociales. Se promulgó la IFRS 2, esta versión ya está en español, esta no la he conseguido en español todavía, no sé si es que no ha salido, y es las revelaciones relacionadas con el clima. Se refiere a la divulgación de información material relacionada con el clima, establece lineamientos para la presentación de informes financieros con enfoque en el clima. Esta es la que nos va a obligar a tener esas métricas de emisiones de carbono. Ella tiene un indicador claramente pues que habla sobre este tema de las emisiones, entonces, y todos esos compromisos pues que tienen que ver con el clima, que es un tema pues a nivel mundial, digamos, de alto interés. Bueno. Básicamente, estas normas, ¿cuál es la diferencia entre la 1 y la 2? Entonces, la S1 está enfocado en oportunidades y riesgos en la sostenibilidad, o sea que hay que hacer matriz de riesgos, DOFA, FODA, bueno, todo ese tema que tiene que ver con riesgos y oportunidades, con todas estas metodologías que hay para eso, que muchas compañías pues lo hacen por obligaciones de cierto tipo, pero hay otras que ni siquiera saben pues de qué estamos hablando, entonces hay que ir evolucionar en ese tema. La S2 se enfoca exclusivamente en los temas relacionados con el clima. Vamos a ver que la estructura de ambas normas es la misma, es decir, cuando usted lee la norma tiene los mismos títulos, los mismos capítulos. Una se orienta a temas un poco más de la sostenibilidad y la otra pues simplemente teniendo la misma estructura, las mismas capítulos, las mismas definiciones, se enfoca en el clima. Vamos a repasar, como les digo, no profundamente, habrá oportunidad pues para que hablemos un poco más de esto, sobre el contenido de la NIF S1, requerimientos relacionados con la sostenibilidad. Entonces, abarca la divulgación de información financiera relacionada con la sostenibilidad, incluyendo aspectos ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, los principales requerimientos, pues divulguemos las políticas y procesos relacionados pues con la sostenibilidad, pues brinda a los interesados pues información sobre estos temas y habla pues a pesar de los beneficios, la implementación de la NIF S1 presenta pues desafíos, incluyendo la recopilación de todos los datos que necesita. Es bastante información, pero por lo menos ya están como compiladas en un solo estándar. Digamos, una de las problemáticas que han tenido los otros estándares es que la información está muy dispersa. Dice que hay que pedirla, pero esta trata pues como de orientar mucho más a los preparadores de esta información de dónde se puede compilar esta información. Y habla pues todo un capítulo de gobernanza que tiene que ver con toda la parte ética, la divulgación de información de financiera, que esta información pues tenga transparencia, honestidad, sea precisa, etcétera, etcétera. Bueno,
tiene unos requerimientos generales, como les digo, pues no los vamos a ver con profundidad. Básicamente, pues tiene que ver con mostrar todos los riesgos y oportunidades relacionadas con la sostenibilidad. Eso tiene toda una metodología. Hay un tema de materialidad, no lo vamos a profundizar, pero se ve como una ventaja pues que utiliza la definición de materialidad de las NIF. También hay que hablar de materialidad en estos temas. Y incorpora pues como los estándares que ya existían. Entonces ya había un estándar, el TCFD, que hablaba de gobernanza, estrategia, gestión, riesgos y oportunidades. Entonces esta norma trajo ese mismo. Sobre riesgos y oportunidades trajo todo lo que tenía otro estándar que se llama el SASB, y también habla sobre el reporte, el marco integrado de reporte de información de todo esto, que estaba pues también en otro estándar que era el BRF. Esto es pues un poquito de carreta. Lo que no quiero es como, porque ya esto es ir a un nivel de minucia pues como importante, y ya se necesita conocer casi del tema para poderlo comprender. Entonces, por favor, tómenlo como información, como informativo netamente. A ver, ¿qué trae el contenido de la S1? Esos son los capítulos, esos 7: objetivo, alcance, fundamentos conceptuales, contenido central, requerimientos generales, juicios. Vámonos al contenido central, es decir, el 80% de lo que tenemos que hacer. Entonces, la norma habla de gobernanza, habla de todo lo que tiene que decirse e informarse y estructurarse desde el punto de vista de la corporación, de los órganos corporativos. Casi que es algo como lo que la superintendencia está diciendo: vean, nómbrenme un responsable, eso hace parte de la gobernanza. Hablar de todo el tema de estrategia, obviamente enfocado hacia sostenibilidad, todo este tema de gestión de riesgos y oportunidades, y métricas y objetivos no es otra cosa distinta que indicadores, como un balance scorecard, pues, o un tema de indicadores. No vamos a centrarnos pues ahí a entrar profundamente, más o menos lo mismo que les acabo de decir en resumen. Vamos a hablar de la NIF S2. La NIF S2 trae información, los mismos capítulos lo vamos a ver, pero concentrado en el mundo del clima. Entonces requiere divulgación de información sobre riesgos y oportunidades relacionadas con el clima. Es lo mismo del anterior, pero simplemente es clima, ¿cierto? Que pudieran afectar las perspectivas de la entidad, incluyendo riesgos físicos y transaccionales. Se utiliza en conjunto con la NIF S1, incorpora las recomendaciones también de la TCFD, es decir, las organizaciones que divulguen bajo NIF están cumpliendo con este estándar. Solicita divulgación sobre los planes de transición, ya mucho más concreto, sobre todo este tema de clima, análisis de escenarios climáticos, tomando en cuenta provisiones de alivio para facilitar su implementación, es decir, tiene pues un paso a paso, porque este tema de clima es bastante grueso, y promueve la divulgación de riesgos y oportunidades industriales, pues, pero métricas del clima, mientras que la otra es de sostenibilidad. Esta es sobre clima, también adoptando pues estándares que ya se tenían. Igual que la otra, tiene, mire, estos 4 capítulos. La otra, acuérdense que tenía 7, habla sobre el objetivo, el alcance, ¿cierto? Riesgos físicos, riesgos transaccionales, oportunidades climáticas, riesgos y oportunidades, el contenido central, lo mismo, gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y métricas, gestión de riesgos y métricas y objetivos. Y un apéndice pues de definiciones. El contenido central, pues igual que en el anterior, habla de la gobernanza, de la estrategia, de la gestión de riesgos y métricas. Mires que los capítulos son iguales, pero en la definición se habla más del clima, ya se habla más del clima. Las divulgaciones, no vamos a entrar pues como en profundidad pues de este tema, porque ya se nos volvería la charla más que de este tema muy informativo, que quedemos muy ilustrados sobre esto. Se volvería ya pues un tema muy técnico, muy específico, que de pronto será para, digamos, otra oportunidad, y de pronto otro público que requiera básicamente enterarse más de qué es esto. Nosotros también estamos en este estudio. Vamos a ver entonces cómo están estos estándares, que obviamente ya no son los de la superintendencia, sino que la superintendencia dice cualquiera, incluido este. De hecho, lo mencionan ahí en la circular. Mire, este es un buen estándar. Entonces, ya existe en el mundo. Entonces, vamos a ver este estándar que es emitido por el IASB, que ya en Colombia, amor, cómo está el tema, pues aquí en Colombia. Básicamente lo que nos interesa es que, bueno, ¿qué dice el estándar a nivel mundial? Que una entidad debe divulgar información financiera sobre la sostenibilidad y el clima como parte de sus informes
financieros de propósito general, y si ustedes lo ven, mire que es lo mismo que está diciendo la Superintendencia de Sociedades, es decir, la intención de estos estándares es que sean divulgados, que hagan parte de las notas a los estados financieros, un reporte aparte, es casi que otras notas, pero sobre estos temas, ¿cierto? Incluso puede ser, llegar a ser tan grueso, tan amplio, tan grande como las mismas notas a los estados financieros, lo vamos a ver. El calendario nos interesa básicamente que a nivel internacional empezó el 1 de enero. Los estados financieros del 2024, quien cumpla pues con las normas emitidas por el IASB, deberán incluir revelaciones, y en Colombia pues no, es hasta que el decreto lo expida. Entonces los estados financieros del 2024 no tienen que tener esta revelación obligatoria en Colombia. Vemos pues que el tema se nos está cruzando por varios lados y no requiere información comparativa, pues que, o sea, si apenas empieza a ser obligatorio, pues no me van a pedir que me mida qué pasó con estas métricas años hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa en Colombia? El Consejo Técnico de la Contaduría, en julio del año pasado, creó también el Consejo Técnico de Sostenibilidad. Entonces, el Consejo Técnico de la Contaduría tenía pues el Consejo Normal de Normas de Contabilidad, y acabó de crear el Consejo Técnico de la Sostenibilidad. Desde su creación, este comité técnico se ha venido reuniendo, ¿cierto?, para analizar las normas. Estas son las actas, ¿sí? Estas son las actas. Empezaron en julio. La última acta, pues, que está publicada es del octubre 11, ¿cierto? Octubre 11 del 23, y en esa acta se dan avances. Cuando uno lee las actas, va leyendo pues que están estudiando el tema, que van a adoptar el estándar, a quién van a meter. Uno de estas actas, creo que es en esta última, allá mencionan y dicen que se indica que esta norma también sería aplicable para las pymes, es decir, no solamente para los que aplican NIF plenas, sino que a este organismo, como es la intención de hecho del mismo estándar internacional y de estos estándares a nivel mundial, que no solamente sean de aplicación de las grandes corporaciones a nivel mundial, las que cotizan en bolsa, etcétera, sino que esto también sea de cumplimiento de empresas no tan grandes, porque el desafío pues que genera todo el cambio climático, todo lo de sostenibilidad e inclusión, pues no es competencia solamente de las grandes corporaciones, sino de toda la economía en su conjunto. Entonces, aquí aterrizados un poco al tema de Colombia, pues de acuerdo con el procedimiento establecido en la ley 1314, una vez el Consejo Técnico realice todo el proceso de estudio de normas que están en este momento, propondrá al gobierno la promulgación del decreto en el cual se establece la fecha de vigencia para Colombia de la NIF S1 y S2. Yo aquí tengo de pronto no dudas, sino reflexiones acerca de esto. La ley 1314 dice que Colombia deberá adoptar estándares internacionales de información financiera y de aseguramiento de información. Lo de información financiera ya se cumplió, lo de aseguramiento también. Entonces, me imagino que esta entidad está también mirando la legalidad, ¿cierto? ¿Cómo es que estas normas, pues estas normas han sido definidas como NIF? O sea, si usted las ve bien, son NIF, normas de información financiera, de sostenibilidad y de clima. Entonces, bajo ese ámbito de la ley 1314, que es la obligatoriedad de Colombia implementar estas normas, como estas también son normas de información financiera y sí han sido emitidas y de hecho tienen un enfoque financiero, creo que están dentro del ámbito de la aplicación de la ley 1314. Entonces, creería yo que sí hay espacio legal, no hay contradicción para que el Consejo Técnico de la Contaduría haga su debido proceso normal y se emita un decreto en donde diga que estas NIF, ya no las NIF contables, sino las NIF S1 y S2, sean de aplicación en Colombia. Entonces, para eso se requiere un debido proceso. El Consejo Técnico de la Contaduría ha estado al día realmente, no estamos demasiado atrasados con el cumplimiento de estas normas. El hecho de que se haya creado el Consejo Técnico, lo que nos genera la expectativa de que esto se va a dar. Y pues lo que ya comentamos, ya la Superintendencia de Sociedades se adelantó, y esto lo que está mostrando es lo que se viene pues en materia de obligaciones en este tema. Vamos a hablar de unos pequeños ejemplos
Aquí pues simplemente son unos tópicos generales. Sí, Aquí pues una empresa va a decir, esta empresa está comprometida con la sostenibilidad como parte integral de su estrategia comercial. Nuestras políticas de sostenibilidad abarcan áreas como la gestión ambiental, la responsabilidad social y la gobernanza, etcétera, etcétera. Pero yo creo que más que esto, se los dejamos pues ahí como ejemplo. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ¿cierto? Vamos a meternos aquí a uno de estos informes, pues vámonos para donde la mamá de los pollitos, que es la, digamos, Ecopetrol, para que veamos un poco la dimensión de este tema. Entonces, Ecopetrol, ahí les dejé los links, tiene pues todo un capítulo y miren pues cómo es que una empresa de este tamaño, de los grandes es de donde más, digamos, se aprende, porque son las empresas que, digamos, aplican esto con mayor rigurosidad. Entonces, si uno se mete ahí al link que les estoy mostrando, mire que ellos dicen, ve, ya tengo este informe, el relacionado con el clima, que es expedido por este estándar, el TCFD. Si recuerdan, hace un momento dijimos que el que haga NIF S1 y NIF S2 aplique ese estándar, pues va a cumplir con este. Está el de también emitido por este organismo. Mira, si ven, mira que una entidad como Ecopetrol, mire todos los que tiene que cumplir. Está las metas de capitalismo consciente, ¿sí? Y está este otro de reporte de métricas y sustentabilidad del SAS, que también está pues acogido por el ISSB. Y aquí está el reporte integrado, si lo vieron por allá, pues también de gestión sostenible, ¿cierto? Entonces, si uno generara pues el informe para que lo veamos ahí como de qué se trata, el último emitido que fue el del 22, probablemente ya están trabajando en la emisión del informe del 2023. Vamos a ver que son informes bien pesados, bien complejos. Aquí hay un cable de red por ahí, a ver si lo leen más rapidito. Ahí conectando aquí un cable de red, a ver si nos descarga un poquito más rápido. Él con la red descarga de una, no se demora tanto. Vamos a ver. No. Bueno, nos bajó más rápido el de Grupo Nutresa. Bueno, este es el informe de Nutresa publicado, Grupo Nutresa. Esto es información pública, pues aquí no estamos violando ninguna norma pues de confidencialidad. Esto es información pública, está en un link. Entonces, mire que ellos hablan, Nutresa, informe integrado 2022. Hablan pues digamos, de dónde participan, ¿cierto? Participación en el mercado, información básica. Bueno, resultados. Entonces, aquí está pues aumento en ventas, etcétera, etcétera. Crecimiento rentable por cada uno de los sectores. Entonces, un reporte integrado, es decir, que tiene todito. Y aquí empieza a hablar sobre el análisis de materialidad, la gobernanza, la estrategia 2030 con la conexión de los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, ¿cierto? Alcance del informe integrado. Y por aquí él empieza a decir
que lo hizo con base en el GRI. ¿Se acuerdan cuando les mostré por allá los estándares más utilizados que había? El sexto era el que tenía la estrellita, que era el más utilizado. Entonces ella empieza a hablar acá que Grupo Nutresa, GRI 2.1, prepara su informe integrado bajo los principios del marco del Consejo Internacional de Reporte Integrado IRRC. El ejercicio 22 da a conocer cómo la organización ha logrado crecer y sostener el valor en el corto plazo, mediano y largo plazo, y empieza pues a empezar a describir todo lo que midió, ¿cierto? Todo lo que midió con base en estos, base en estos estándares. Entonces dice cómo implementó, ¿cierto? Cómo implementó el modelo, entonces comprender, ajustar, monitorear, bueno, que es todo lo que le pide el estándar. Estado del desarrollo, ¿sí? Análisis de materialidad, que es uno de los requisitos que traen estos estándares, ¿sí? Ahí pues mire el tema. Aquí empieza a hablar de la gobernanza, ¿sí? La palabra como muy nueva, de la estrategia de sostenibilidad. Le dice aquí, mire, aquí hay unos links para que usted lea mi estrategia de cambio climático, mi estrategia de ciberseguridad, mi estrategia de gestión de seguridad en la salud en el trabajo, la estrategia de investigación, bueno, etcétera. Estrategia 2030, conexión con los objetivos de desarrollo sostenible de la ODS, ¿sí? Y empieza a mostrar todo lo que tiene que ver con todos estos temas. Por aquí les quería mostrar. No sé si o los grupos de interés. ¿Sí? Confianza con los grupos relacionados, que es lo que son los grupos de interés. Bueno, ahí como pueden ver es un informe bastante largo. Miren el tamaño al informe. Es lo que quiero que ustedes vean. Ahí les dejamos los links para que quien quiera ir profundizando un poco acerca de este tema, vaya pues viendo. ¿Sí? Ahí hay un poquito de todo. Vamos a ver si el de Ecopetrol ya nos descargó, la mamá de los pollitos, como lo llamo yo, en términos de informe. Ahí está. Y está muy pesadito este informe. Estrategia 2040, energía que transforma. Y él empieza a hablar acá de todos los estándares que utilizó. También se basan en el GRI. Sobre este informe. Criterios de materialidad en la referencia de información periódica. Y miren los estándares que el Foro Económico Mundial, Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, en lo que se motiva también las supersociedades, Superintendencia Financiera de Colombia, estos reportes de sostenibilidad que ya están acogidos por el ISSB, este también, y todo el tema de información. Aquí mencionan el GRI, por aquí creo que se pasó. Por acá mencionan, bueno, por aquí lo vi, ve aquí, GRI 2 puntos, que son como los, digamos, el cumplimiento de lo que exige la norma. Los informes financieros que se anexan al presente reporte atienden al mismo periodo de diciembre y revelan con igual periodicidad todo lo que tiene que ver con estos temas. Y por último, hay uno que me pareció pues bien interesante, creo que es el de Grupo Éxito. Ahí quedan otro par de informes como para echarles una miradita. Todos tienen una estructura, mire, informes de sostenibilidad, desde cuándo los están presentando, desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, y seguramente la evolución de estos informes pues termina siendo
en cumplimiento de todos estos estándares de información. Ya con esto terminamos y abrimos, si quieren, desde ya un espaciecito de preguntas. En el chat hay algunas. Pues no, que en el chat para hacer preguntas. Bueno, en el chat nos pueden hacer las preguntas y si alguien quiere pues hacer una pregunta, le habilitamos también el micrófono. Informe de sostenibilidad me pareció como muy didáctico el que tiene el éxito, grupo de éxito, materialidad, todo esto tiene que ver pues con el cumplimiento de estos estándares. Riesgos de sostenibilidad, me pareció un poquito más concreto, pues o sea, se ve como más mostrar lo que quieren. Fundación Éxito, esto es, digamos, un grupo de interés, que es la sociedad. Y aquí hablan de todos los temas, comercio sostenible, etc. Bueno, la grabación sí, con mucho gusto, claro, la podemos compartir. Generalmente, pues, estos espacios los compartimos, pues, para que los dejamos incluso públicos en el canal de YouTube, probablemente, para el que esté interesado, pues, en consultarlos. Bueno, creo que les dejamos ahí un buen material y muy enterados, pues, de este tema. Nos cuentan si tienen alguna inquietud y si no, pues les agradecemos mucho su participación y aquí vamos a estar para apoyarlos también en este tema. También nos vamos a meter mucho en este tema porque obviamente esto va a tener relación con la información financiera, entonces también como compañía vamos a evolucionar y a estudiar mucho sobre la implementación de este reporte y con toda seguridad en algo los vamos a poder apoyar en este asunto. Bueno, queremos recordarle a todas las personas que estén interesadas en probar este desarrollo que estamos probando en este momento, que estamos sacando en este momento en relación con el manejo del patrimonio. Hoy tiene un alcance hacia los dividendos, la clasificación de dividendos grabados, no grabados, la compensación de los excesos, poder transformar esas ganancias grabadas en no grabadas. El tema más problemático, que es el tema de la retención en la fuente. Incumplir ahí es muy fácil porque las reglas son, digamos, bastante complejas. En administrar toda esta información histórica, en mantener el inventario de todas esas retenciones trasladables. Este software nos facilita todo esto, entonces creemos que va a ser de gran utilidad. A nosotros realmente este tema se nos estaba volviendo demasiado complicado para manejarlo y con toda seguridad en las compañías, si uno empieza a revisar la historia, qué tan bien clasificadas tienen las utilidades, cuando nos empiezan a entregar dividendos de otras compañías, esas retenciones que nos van trasladando, ¿qué hacemos con ellas? Si no las administramos bien, de pronto lo que estamos afectando son los intereses de los accionistas, al no trasladar correctamente pues unas retenciones en las fuentes que les corresponden a ellos, pueden generarse, al no trasladar y administrar bien estos recursos, se pueden generar pérdidas para la compañía, pues por ende pérdidas para el accionista y un desaprovechamiento de esas retenciones que puede tomar un accionista cuando reciba sus dividendos. Entonces, esto soluciona básicamente eso, poder tener la confianza de haber practicado una retención en la fuente sobre dividendos bien practicada, porque hoy es una locura cuando el contador, hay una distribución de dividendos y dice, ¿yo qué hago con estos dividendos? Tengo personas naturales, de pronto tengo un extranjero, tengo una sociedad, ¿cómo practico esta retención? Este software resuelve todo eso, lo guía, lo orienta y pues le garantiza un cálculo bien hecho, correr pues pocos riesgos. Entonces estamos viendo que esta herramienta es de gran utilidad. Todo el que quiera utilizarla, por favor nos escribe, ahí les vamos a dejar el link, vamos a liberar, como les decía Camilo, una versión gratuita para que lo miren, vean las bondades y si les interesa pues puedan contar con esta herramienta. No sé si tengamos alguna pregunta, yo no estoy viendo el chat, pero bueno, ¿alguien quiere que le abramos el micrófono? No siendo más, entonces, les agradecemos su participación en este evento y lo vamos a estar convocando para próximos eventos a futuro. Que tengan un feliz día.
Muchas gracias.